En esta ocasión vamos a hablar sobre el fruto de la fe. Cuando una persona no camina en fe, camina en angustia, camina en duda, camina en incertidumbre, pero Dios quiere que andemos en fe. Por ejemplo, Noé construyó un arca por fe, cuando ni siquiera había llovido en la tierra. Por ejemplo, Abraham salió de su casa sin saber dónde iba, pero su fe le hizo creer que Dios estaba con él. El ejemplo de Sara, era anciana, pero por su fe creyó que iba a tener un hijo. La fe hace que cruces el mar rojo. La fe te hace creer en la resurrección de Cristo. La fe cierra la boca de los leones. La fe te hace recibir fuerzas en medio de la debilidad. La fe hace que recibas las promesas de Dios en tu vida. La fe le da vueltas a Jericó hasta que los muros caigan. Dios quiere que tengas fe. En este mundo que vivimos tenemos 5 sentidos. La luz la podemos ver gracias a esta vista que Dios nos dio. Si no tuviéramos vista, esa luz no fuera real para nosotros. Igual los sonidos, gracias a estos 2 oídos, el olfato, el gusto. Dios nos dio 5 sentidos para este mundo real. Pero hay un mundo más real que es el mundo espiritual. Y para ese mundo Dios nos dio el sentido de la fe. Dios quiere que tengas fe en su reino, en el creador del universo. Mira este fruto de la fe. O sea, una persona que tiene amor, gozo, paz, no necesita estar rodeado de policías, de autoridades, porque es una buena persona. Amén. Gloria. No hay una ley contra esa persona. Amén. Ahora, pero vamos a hacer la pregunta, ¿qué es la fe? Amén. Porque de repente para ustedes, yo quiero preguntarles, ¿qué significa la fe? A ver, de repente alguien tiene ahí alguna opinión sobre qué consideran que es la fe. Creer en Dios. Amén. Creer en Dios. Amén. La hermana Alejandra dice creer en Dios. ¿Quién más me puede decir qué es la fe para ustedes? A ver, hermano Walter, ¿qué es la fe? Amén. Creer en la verdad. Amén. Es la fe. Ahí mi hermano, ¿qué es la fe? Bueno, hermano, creer en la palabra también puede ser. Amén. Todo eso es la fe. A ver mi hermana Stephanie que está grabando, ¿qué es la fe? La fe es creer en algo, ¿no? Que tú no lo ves, pero tú crees que eso existe, que eso es real, pues la fe. Amén. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, algo que tú esperas que va a venir, pero en el presente no lo ves, pero tú crees que eso viene. Amén. Amén. Entonces la respuesta es creer, ¿no? La fe es creer. Y justamente eso justamente es la fe, creer. Amén. La fe es creer y la fe es confiar. Amén. Y no hay que buscar tanto porque la misma Biblia nos da la respuesta, ¿qué es la fe? Dice en Hebreos 11.1, ¿qué es la fe? Vamos ahí a Hebreos 11.1. El primer versículo dice la definición de lo que es la fe según la Biblia. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Amén. Y dice así, hermanos, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, eso es la fe. Aquí la Biblia lo dice. Es tener certeza de algo que tú estás esperando. Es estar convencido de algo que tú no ves. Por ejemplo, nosotros creemos en Dios. Amén. Amén. Pero a Dios nosotros no lo vemos. Pero tenemos fe. Amén. Gloria a Dios. Eso es la fe, de que tú crees en algo que tú no ves. Amén. Amén. Por ejemplo, Dios nunca se te ha presentado a ti personalmente. A nadie se le ha presentado a Dios personalmente, ¿no? Sin embargo, Dios ha cambiado nuestra vida. Amén. Amén. A pesar de que no se nos ha presentado de forma física,
Dios nos ha cambiado nuestra vida porque hemos tenido fe en Cristo. Amén. Amén. Entonces Dios entró en nuestro corazón y nos cambió. Amén. Gloria a Dios. Y podemos decir que lo contrario de la fe es la duda. Cuando tienes duda es lo contrario de tener fe. Lo contrario de tener fe es incredulidad. Una persona que no cree. Eso es lo opuesto a la fe, la duda y la incredulidad. Ahora, ¿para qué creen, hermanos, que sirve la fe? ¿Para qué puede servirnos la fe? ¿Algún voluntario, para qué puede servir la fe para nuestra vida? ¿Amén? Amén, para darnos una esperanza. Amén. Justamente eso dice la Biblia, que la fe está conectado con la esperanza. Y la esperanza dice no avergüenza. Amén. ¿Para qué más nos puede servir la fe, por ejemplo? ¿Amén? Para salvarnos. Para salvarnos. Amén. Dice, por medio de la fe somos salvos. Y cuando estamos en momentos de angustia también, ¿verdad? La fe nos sirve. Amén. Ahora, ¿cómo entra la fe a tu vida? ¿Cómo es que la fe llega a tu vida? Amén. La Biblia dice que la fe llega a tu vida por el oír. Amén. No por el oír esa música que se escucha allá. Amén. No es por oír cualquier cosa, sino es por oír la palabra de Dios. Amén. Por eso entra la fe. Cuando escuchas continuamente la palabra de Dios, tu vida se va llenando de fe. Amén. Tú dejas de escuchar la palabra de Dios y poquito a poquito tu fe va desapareciendo. Amén. Entonces, si tú quieres tener fe, dice, por el oír la palabra de Dios. Por eso es bueno venir a la casa del Señor a alimentar nuestra fe. Amén. Y vamos a ver Romanos 10:17. Amén. ¿Cómo dice, hermana? Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Ajá. Amén. Entonces la Biblia da la respuesta. Dice, la fe es por el oír. Amén. Y el oír la palabra de Dios. Amén. Tenemos que estar continuamente escuchando la palabra de Dios para que nuestra fe pueda estar una fe viva. Amén. Y por eso la Biblia dice también que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Amén. Porque ¿cómo va a tener fe la gente si no escucha la palabra de Dios? Amén. Pero cuando tú estás yendo y comienzas a predicar el Evangelio, entonces ellos pueden tener fe porque está llegando a sus oídos la palabra de Dios. Amén. Entonces es necesario ir y predicar, dice, por todas las naciones predica, dice, porque es necesario que ellos puedan escuchar el Evangelio y tomar la decisión si van a tener fe o no van a tener fe. Amén. Ya, entonces vámonos, hermanos, Habacuc capítulo 2 versículo 4. En el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2 versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces leemos que el justo por su fe vivirá. Amén. Gloria a Dios. Entonces el Señor dice que la fe es una forma de vivir. Amén. Nosotros ahora como creyentes, nuestra manera de vivir debe ser con fe. Amén. Amén. Dice que el justo vive por la fe. Amén. Quiere decir, vivir quiere decir que cuando la persona tiene fe, puede disfrutar también de su salvación. Amén. Y puede disfrutar de la vida eterna en Cristo. Amén. Porque está viviendo por la fe. ¿Cómo así? Por ejemplo, un pez, ¿dónde vive? En el agua, ¿verdad? Y si al pez lo sacamos del agua, el pez se muere. El pez necesita vivir en el agua, amén. Nosotros los creyentes necesitamos vivir por la fe. Si nosotros sacamos la fe de nuestra vida, vamos a morir espiritualmente, amén. Entonces dice, el justo por la fe vive, amén, y disfrutará de una salvación en Cristo Jesús por medio de la fe, amén. Nosotros como creyentes, nosotros estamos siguiendo a Dios por fe, amén. Nosotros le estamos siguiendo a Dios por fe. Nuestros sentidos nos pueden engañar. ¿Cómo así?
Por ejemplo, Dios nos ha dado una vista, ¿verdad? Dios nos dio una vista. Pero las personas cuando están en el desierto y las personas están ya con hambre, comienzan a tener ilusiones ópticas. Comienzan a alucinar que están viendo agua. No sé si han escuchado, ¿verdad? En el desierto las personas pueden comenzar a imaginar que están viendo agua, pero solamente fue una ilusión. En realidad no hay agua. Quiere decir que nuestros sentidos nos pueden fallar. De repente una persona dice, lo que yo estoy escuchando es una pelea. Y otra persona puede decir, no, eso no es una pelea, yo creo que es una fiesta. Uno escucha una cosa y la otra persona escucha otra cosa. ¿Verdad? Los sentidos nos pueden fallar, pero la fe es algo que no nos va a fallar. Amén. La fe es nuestro Dios. Entonces nosotros no seguimos a Dios por nuestros sentidos físicos. Nosotros estamos siguiendo a Dios simplemente por fe. Amén. Y por fe vamos a vivir. Le amamos a Dios sin haberle visto. Amén. Entonces la gente de allá afuera a veces nos molesta porque hay gente que no cree en Dios. ¿Amén? Pero nosotros tenemos como evidencia nuestra propia vida de que Dios es real. Aleluya. Amén. Dice, le amamos sin ni siquiera verle. Amén. Porque cuando nosotros sentimos su presencia, sabemos que está ahí. Amén. Entonces nosotros tenemos fe. La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Amén. La fe es algo que tú te ayuda a poder alcanzar tus metas en Dios también. Amén. Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, a los problemas que se muevan. Amén. Y se van a mover. Entonces es necesario nosotros vivir con fe. De repente tú en algún momento no has tenido para poder comer o alimentarte, pero has tenido fe y Dios te ha provisto. Amén. Amén. Esa es la fe. Aleluya. Y una evidencia de que una persona tiene fe es que después de que cree, se bautiza. Amén. Porque ya la persona ya creyó en Cristo. Entonces dice, yo he creído en Jesús y ahora yo lo voy a demostrar bautizándome. Amén. ¿Dónde lo vemos? Eso vamos a verlo en Marcos 16:16. Amén. Y el que creyese y fuese bautizado será salvo, más que el que no creyese será condenado. Ajá, exacto. Entonces, hermanos, lo que dice la palabra de Dios es que una vez que la persona cree, se bautiza. Amén. Gloria a Dios. Entonces está demostrando que ha creído en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios. Amén. Entonces, si es que tú todavía no te has bautizado, puedes dar ese paso de fe, en obediencia a Dios. Amén. Y quiero compartirles un testimonio que yo escuché, que es de que había un hombre de Dios, un cristiano, un creyente, que se iba a evangelizar. Aleluya. Y entonces había una señora que le caía mal el cristiano. Dice, este siempre me viene a predicar de Dios. Amén. Entonces él siempre iba y le predicaba a la señora de Dios. Y un día la señora ya era mala ya, porque llegó a pensar a envenenarlo al cristiano. Y le dijo, ven que te voy a invitar un plato de comida. Y le sirve una sopa con veneno. Y entonces el hermano predicador cristiano se sienta y va a comer. Pero antes de comer, ¿qué se hace? Se ora. Amén. Y él comienza a decir, gracias Señor por estos alimentos, te doy las gracias. Y mientras él está orando, el plato de sopa se rompe. Y en ese momento a la señora le entra un temor de Dios. Porque decía, tenía temor de Dios porque ya no quería meterse con él. Porque vio que al orar se rompe el plato, o sea que Dios le está protegiendo. ¿Amén? Entonces simplemente es un testimonio de que Dios siempre nos va a guardar. Amén. Pero que nosotros tengamos esa fe viva en nuestro corazón. Amén. Amén. Un aplauso, Señor. Vamos a ver también que la fe hace que nuestro corazón día a día se vaya purificando en el Señor. En Hechos capítulo 15, el versículo 9. Y ninguna
diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe y sus corazones. Amén. Entonces, la fe va purificando nuestros corazones. Amén. La fe va limpiando todo lo que hay en nuestro corazón. Entonces, hay personas que, por ejemplo, están viviendo en una vida que están atados a las drogas, están atados a los vicios, ¿verdad? Y no pueden salir de eso. ¿Por qué? Porque también les falta fe. Les falta creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces necesitamos nosotros también tener fe. Amén. Y la fe va limpiando día a día nuestro corazón, nos va a ir purificando. Amén. Ahora, hay gente que pone su fe en cosas que no debe de poner. Por ejemplo, hay gente que pone su fe en el horóscopo. Entonces la gente dice, voy a ver qué me ha salido hoy día en el horóscopo, y la gente le pone su fe al horóscopo. Hay gente que pone su fe en que voy a ir a que me lean las cartas, que me lean las manos. Pero la fe no es una superstición. La fe no es una superstición, y la fe no podemos ponerla en cualquier cosa. La fe debemos ponerla en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es como un sembrador que va sembrando semillas. Una semilla la pone en una tierra, pero esa tierra no da fruto. Y la otra semilla la pone en tierra que sí da fruto. Así nosotros debemos poner nuestra fe donde realmente es lo correcto. Amén. Amén. Que es en la palabra de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver características de la fe. Una característica de la fe es que nos va a hacer sabios. Amén. Otra característica de la fe es que la fe es preciosa, dice la Biblia. Amén. Vamos a ver que la fe es preciosa en 2 de Pedro 1:1. Nuestra fe es preciosa. Amén. 2 de Pedro 1:1. Simeón Pedro, Ajá, amén. Simeón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de vuestro Dios Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Amén. Gloria. Dice la palabra de Dios que nuestra fe es preciosa. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que nuestra fe es preciosa? Amén. Un aplauso a Dios. Amén. Entonces nuestra fe es preciosa, y también la Biblia dice que nuestra fe es santísima. Amén. ¿Cuántos han escuchado la palabra santísima? Cuando dice Santísima Virgen María, ¿no? Pero la Biblia no dice que la Virgen María es santísima. La Biblia dice que nuestra fe es santísima. Amén. Entonces dice, la fe es santísima en Judas 20. Vamos a ver que nuestra fe es santa. Amén. Judas 20. Ese libro no tiene capítulos porque es cortito. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Entonces la Biblia también dice que tenemos una santísima fe. Amén. Es otra característica de la fe, que es una fe santa, pura en Dios. Amén. Entonces vamos a ver, hermanos, que la fe en realidad en la Biblia la habla de distintas formas. En esta vez estamos viendo que la fe es el fruto del Espíritu. Amén. Pero también la fe dice que es el escudo de la fe, es como una armadura de Dios. Y también en otro lado de la Biblia habla del don de fe. Amén. Entonces la Biblia habla de varias formas sobre lo que es la fe. Porque hay gente que cree que ellos van a hacer lo que quieren, y que yo tengo fe de que esto va a ser así, y Dios me tiene que hacer caso a mí porque yo tengo fe. Y no es así. Nosotros más bien debemos de obedecer a Dios. Amén. Entonces la fe no es un poder humano, sino la fe es de origen divino. Amén. Dice, esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Amén. Es un regalo de Dios que nosotros tenemos la fe. Amén. Entonces debemos de nosotros, hermanos, tener fe en cada momento, en cada circunstancia, saber que nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Amén. Saber que Dios está
está con nosotros. Amén. Amén. Y de Amén. saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gloria a Dios. Amén. Entonces hay que aumentar nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Ya, ajá. Entonces vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra dice, hermanos, que porque lo vieron, creyeron. Amén. Amén. Entonces hay un dicho en el mundo que dice ver para creer. ¿Cuántos han escuchado? Amén. ¿Verdad? Dicen yo necesito ver para poder creer, ¿no? Pero Dios es al contrario. Dios dice, tú tienes que creer para que puedas ver. Amén. Es todo lo contrario. Hay algunas personas que dicen, si es que Dios a mí no se me presenta, yo no creo. Eso es lo que dice el mundo. Yo necesito ver algo para poder creer. Pero lo que dice la palabra es al contrario. Dice, tienes que creer para que puedas ver. Aleluya. Amén. Y dice que Jesús resucitó. Y entonces Tomás dice, yo no voy a creer que Jesús ha resucitado hasta que yo lo vea. Entonces recién Jesús se le aparece a Tomás y dice, Tomás, ven y tócame, le dice. Y Tomás se acerca y toca las heridas del maestro, ¿no? Y dice, ahora porque tú me estás viendo, Tomás, tú crees. Pero bienaventurados los que no ven y creen. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, entonces miren bien lo que dice la palabra. Dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Entonces es contradictorio porque dice la Biblia que él estuvo viendo al invisible, ¿no? ¿Y cómo una persona va a ver algo que es invisible? Como no se ve, Ajá. no se ve. Invisible es algo que no se ve, ¿no? Entonces dice, él se sostuvo como viendo al invisible. Y parece contradictorio porque lo invisible no se puede ver, ¿verdad? Pero eso es tener fe. Aleluya. Ver lo invisible es tener fe. Amén. Amén. Dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. Amén. El autor y el consumador de la fe. Entonces vamos a ver que eso es la fe. Ver algo que no se ve. Amén. Entonces vamos a ver una vez más eso en 2 de Corintios 4:18. Amén. Entonces ahora sí le damos lectura. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, lo que dice la Biblia, dice que nosotros no veamos las cosas que se ven, porque estas cosas que se ven, todo lo que estamos viendo es temporal. Dentro de muchos años, todos vamos a morir un día, ¿verdad? Dice que todo lo que se ve es pasajero, ¿verdad? Dentro de unos años yo voy a morir, ustedes van a morir, todos tenemos en común que vamos a morir, ¿verdad? Amén. Entonces dice, no hay que ver las cosas que se ven, porque todo lo que se ve es temporal. Dice, hay que comenzar a ver las cosas que no se ven, porque eso que no se ve, que está allá en el reino de los cielos, es eterno. Amén. Gloria a Entonces Dios. eso es la fe, ¿ves? Ver lo que tú no ves. Amén. Vamos a ver también, hermanos, otra característica de la fe es que dice que para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Amén. Entonces la fe hace que algo imposible pueda hacerse posible. Amén. Por ejemplo, Pedro logró caminar sobre las aguas. Eso es algo imposible,
pero en ese momento tuvo fe y pudo caminar sobre las aguas, aunque después dudó y se comenzó a hundir, ¿no? Pero hace que las cosas imposibles se hagan posibles. Amén. Jesús multiplicó los panes, Jesús multiplicó los peces, y todo eso es la fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, Juan 14:1. Amén. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Amén. Entonces Jesús está hablando, dice: si ustedes creen en Dios, ustedes también crean en mí, dice Jesús. Amén. La idea de creer es esta: es de que un niño se sube a un piso alto. Por ejemplo, yo soy el niño y voy a subirme aquí a la silla, ¿ya? Yo soy un niño y me subo a la silla. La idea de confiar y creer en Dios es que yo tengo a mi papá abajo y yo me tiro y yo tengo confianza que mi papá me va a agarrar. O sea, mi papá no me va a dejar caer, sino que mi papá me va a agarrar. Eso es poder confiar. Estar arriba y lanzarte sabiendo que tu papá te va a agarrar con los brazos abiertos. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros debemos de confiar de esa manera en Jesús. Amén. Amén. Que nos podemos tirar desde el último piso y saber que nuestro Padre nos va a agarrar. Amén. Gloria a Eso Dios. es confiar. El niño confía en su papá. El niño nunca va a pensar que su papá lo va a dejar. El niño va a pensar que su papá va a estar ahí para sostenerlo. Amén. Eso es confiar, tener fe en Dios. Amén. Entonces vámonos para Hebreos. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Ahí arribita van a ver que dice la fe. Amén. Todo es el capítulo de la fe. Dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Dice que todos los siervos de Dios murieron por la fe. Amén. Ellos no recibieron lo prometido, no lo recibieron, dice la Biblia, pero dice que lo miraron de lejos y lo creyeron. Amén. Y lo saludaron y lo confesaron. Amén. Entonces, ¿qué es la fe? Que tú puedas mirar de lejos, que Dios te dijo que allá hay un reino de los cielos y que tú lo creas, que tú lo saludes, que tú confieses que sí existe y que tú lo puedas mirar de lejos. Amén. Dice que ellos, dicen que estaban buscando una patria, pero no esta patria, sino una patria celestial. Por ejemplo, hermanos, yo ahorita, en este momento, con mi mente yo me puedo trasladar a otro lugar. Por ejemplo, yo en este momento puedo irme para la casa de mi tía. Puedo estar en la casa de mi tía, le toco la puerta, mi tía sale, entro a su departamento, saludo a mi primo, me siento en el mueble. Entonces con mi mente yo me fui hasta allá, ¿no? Y de pronto ya vuelvo, estoy acá, ¿no? Entonces con la mente uno puede trasladarse para otro lugar, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado aquí en la Biblia, dice que Dios nos ha dicho que tenemos una ciudad en el cielo. Amén. Dice que las calles son de oro. Amén. Dice que el mar es de cristal. Amén. Entonces nuestra mente debemos de trasladarnos al cielo. Debemos de comenzar a pensar en esas calles de oro. Debemos de comenzar a pensar allá en las puertas del cielo. Debemos de comenzar a pensar en el reino de los cielos. Por eso Dios nos ha dejado la Escritura, para que comencemos a tener fe en que Dios nos ha preparado una ciudad. Amén. Entonces nosotros, dicen, no hay que enfocarnos en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Amén. Por ejemplo, hermanos, Pedro era pescador, ¿verdad? Y Jesús era carpintero. Amén. Pedro sabía todo lo que es lo del negocio del pescar, ¿no? Y Jesús sabía todo lo que es el negocio de la carpintería, ¿no? Y Pedro, que sabe todo lo que es de pescar, él comienza a tratar de pescar, ¿no? Pero dice que él no encuentra nada, no llegó a pescar nada.
Y dice que él se va pues triste, no llegó a pescar nada. Y Jesús le dice, Pedro, anda y vuelve, intenta y vuelve a pescar. Y entonces Pedro le dice, pero maestro, yo soy pescador, ¿no? Yo sé de este trabajo, yo he intentado pescar y no he encontrado nada. ¿Cómo tú me dices que yo vuelva a intentar y pescar? Toda la tarde he estado intentando pescar y nada. Pero dice, mas en tu palabra yo voy a ir y voy a intentar pescar. Amén. Amén. Entonces Pedro, habiendo intentado pescar y no resultó nada, tuvo fe en Jesús, porque dijo, en tu palabra yo voy a volver a ir a pescar. Y dice que en ese momento, dice que hubo una gran pesca. Amén. Porque Pedro tuvo fe en Jesús. Amén. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a tener fe en Jesús? Porque ya lo conocemos a Jesús. Amén. Amén. Pedro le hubiera dicho a Jesús, no, yo no voy a ir si Pedro no lo conociera. Pero como Pedro conocía a Jesús, sabía que Jesús había multiplicado los panes y los peces, sabía que Jesús era el Hijo de Dios, entonces tuvo fe en Jesús. Y dijo, en tu palabra yo voy a ir y voy a volver a pescar. Y confió en Jesús y hubo una gran pesca. Amén. Entonces es como un ejemplo, hermanos, de que, por ejemplo, de repente le piden, hermano, usted está caminando por la calle y pasa un joven y le dice, hermano, présteme 1000 soles. Usted no le va a prestar, porque usted no lo conoce, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si de repente el pastor le dice, hermano, présteme 1000 soles? Porque lo conoce al pastor, probablemente le pueda prestar. Amén. Porque lo conoce, ¿verdad? Igual a nosotros, como conocemos a Jesús, debemos de hacerle caso a Jesús. Amén. Si no lo conociéramos, no le haríamos caso. Amén. Entonces, que nosotros podamos creer en Jesús es que comencemos a conocerlo más y más. Amén. Nosotros, dice la Biblia que, ¿cuántos saben que Dios creó todo el universo? Gloria a Dios. Dios creó todo el universo. Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes han estado allí cuando Dios creó todo el universo? No. Nadie de nosotros ha estado allí, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que Dios creó todo el universo si ninguno de nosotros estaba ahí? Nosotros creemos por su palabra. Amén. Entonces vamos a ver la respuesta en la Biblia. Porque, por ejemplo, desde ahí comienzan muchas teorías. La teoría de la evolución, de que se explotó el Big Bang, ¿no? Comienzan muchas teorías de la creación de Dios. ¿Amén? Pero nosotros, en ese momento que Dios creó todas las cosas, ninguno estuvo allí presente como para decir, yo lo vi, que Dios lo creó, ¿no? Pero dice la Biblia, ¿dónde dice que nosotros sabemos que Dios creó todo? Amén. Está en Hebreos 11:3. Amén. Entonces, la Biblia misma nos da la respuesta, hermanos, de que nosotros no estuvimos ahí cuando Dios creó todo, ¿verdad? Pero dice que por la fe nosotros entendemos que Dios constituyó el universo por su palabra. Amén. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros sabemos por la fe, simplemente por la fe, que Dios creó todo. Gloria a Dios. Amén. Entonces esta es la respuesta que Dios da cuando dice Génesis 1:1, yo nomás lo voy a leer. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Nosotros lo sabemos por fe. Amén. Nadie estuvo en ese momento de la creación, ni los científicos, ni nadie. Amén. Pero por la fe nosotros sabemos que Dios creó todo el universo. Amén. Gloria a Dios. Acá está. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. Entonces fue hecho simplemente por Dios y nosotros lo creemos por fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, de aquí sale el ejemplo que yo les dije, hermanos. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Amén. Y Él hará. Amén.
Y de ahí viene la pregunta, ¿cuántos confiarían en alguien que no conocen? Gloria a Dios. No se puede confiar en alguien que uno no conoce, ¿verdad? Aleluya. Entonces, para confiar en Dios, nosotros debemos conocerlo. Amén. Una persona, para que pueda confiar en Dios, tiene que conocer a Dios. Para que la persona pueda tener fe en Dios, tiene que comenzar a conocer a Dios. Amén. Porque nadie confía en alguien que no conoce. Entonces usted, para que pueda confiar completamente en Dios, tiene que conocer más a Dios. Amén. Entonces dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y entonces Él hará. Amén. Porque tú estás confiando en Él, porque ya lo conociste, que es todopoderoso. Amén. 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 Si usted cree en la palabra de Dios, usted va a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Si usted no cree en la palabra de Dios, usted no obedece la palabra de Dios, porque no la cree. Amén. Entonces, si la persona tiene fe, ¿cómo lo demuestra? Cuando comienza a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si la palabra de Dios dice, bautízate, usted lo lee, lo cree y lo hace. Amén. Amén. Gloria Si a usted Dios. no lo cree, no lo va a hacer. Amén. Entonces comencemos a confiar en Dios, que confiar en Dios es tener fe. Amén. Amén. Y en el momento incluso más difícil de nuestra vida, cuando todo parece estar muy complicado, en esos momentos también debemos de tener fe en Dios. Amén. Cuando hay adversidad, cuando todos estamos enfrentando una situación que no nos gusta, en esos momentos nuestra fe debe mantenerse firme, y en esos momentos debemos de tener fe en Dios, que Dios nos va a sacar de ese momento. Gloria a Amén. Dios. Esa es la fe. Hablando de los últimos tiempos, que la falta de fe es una señal de los últimos tiempos. Es decir, la gente allá afuera ya no tiene fe en Dios. Ahora ellos dudan, ahora son ateos. Entonces, la falta de fe, dice la Biblia, que es una de las señales de los últimos tiempos. Amén. Vamos a verlo en Lucas 18:8. Lucas 18:8. Aleluya. Mire cómo habla Jesús. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea, Él está preguntando, cuando yo vuelva a venir a la tierra, ¿encontraré gente con fe? Entonces da a entender que en ese momento la gente ya perdió su fe incluso. En ese momento la maldad se ha multiplicado, como lo estamos viendo ahorita, ¿no? La maldad se ha multiplicado. Hay guerras, hay adversidades, pero nosotros no podemos perder nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Porque va a venir Cristo. Amén. Amén. Y tiene que encontrarnos con nuestra fe viva. Amén. Gloria a Dios. Con una fe, aunque sea como un granito de mostaza. Amén. Gloria a Para poder Dios. mover las montañas en el nombre de Jesús. Gloria a Amén. Dios. Vamos, hermanos, para ver un ejemplo de un hombre de Dios. Se llama Abraham. Que Dios le dice, tú vas a tener un hijo. Y él era viejo ya. Y Sara también estaba vieja. Entonces ya los dos viejitos, ¿cómo van a tener un hijo? ¿Ah? Pero dice que Abraham tuvo la fe y creyó en Dios. Amén. Vamos para Romanos 4, 16, 20. Hermanos. Entonces Dios le promete algo. Amén. Que Dios lo que promete lo cumple. Amén. Amén. Entonces dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Amén. Entonces la fe tiene mucho que ver con tener esperanza. Amén. Porque el que cree tiene esperanza que lo que Dios te dijo un día se va a cumplir. Gloria a Amén. Dios. Entonces tú crees en lo que Dios te dice. Entonces Abraham creyó, a pesar de que eran viejitos, ellos sabían que Dios un día iba a cumplir su promesa. Amén. Entonces un ejemplo de la fe, él es el padre de la fe, Abraham. Amén. Entonces vemos que la fe tiene mucho que ver con una persona que tiene esperanza. Entonces no hay que perder nuestra esperanza que nosotros tenemos en las promesas de Dios. Vámonos para otro ejemplo, esta vez es Noé. Gloria. Pero en Noé, hermanos, Dios le dice a Noé, Noé, tú vas a construir un arca. Amén.
Dios le dice, Noé, tú vas a construir un arca, y Noé comienza a construir un arca en medio de una tierra seca, porque en ese momento no llovía. Entonces ustedes imagínense que Dios le diga a ustedes, construye un arca. Entonces a Noé lo trataban de loco, porque dice que de Noé se comenzaron a burlar, ¿verdad? Pero quiero decirles, hermanos, que la fe tiene mucho que ver, así como es con la esperanza, la fe tiene mucho que ver con la acción. Amén. Amén. Porque si tú crees, tú tienes que actuar. Amén. La fe sin obras está muerta. Aleluya. Amén. La fe tiene que ver con que tú actúas. Por ejemplo, Dios le dice a Noé, va a haber un diluvio. Y Noé creyó en Dios y comenzó a actuar y construyó un arca. Amén. La gente le decía que estaba loco porque no llovía. Pero Noé, como creyó en Dios, él actuó. ¿Cómo actuó? Comenzando a construir el arca. Amén. Y entonces usted, si tiene fe, también tiene que llevarlo a la acción. Amén. Si usted lee algo en la palabra de Dios, usted lo cree y usted lo actúa. Amén. Así como Noé construyó el arca, vamos a ver su ejemplo. Isaías 55:11. Esa es la fe de Noé. Isaías 55:11. Entonces dice que la palabra de Dios simplemente será prosperada y todo lo que Dios quiera hacer lo va a hacer. Amén. Entonces ya ahí está el control, hermano. Entonces quiero darles ese ejemplo, hermanos, que ustedes puedan ver en el ejemplo de Noé cómo Dios le dice, Noé, va a venir un diluvio a la tierra. Entonces Noé, cuando escucha la palabra de Dios, Noé tiene fe en lo que Dios le dice. Amén. ¿Y qué hace con su fe? Lo lleva a la acción y comienza a construir un arca. Amén. Amén. Entonces, si usted tiene fe, usted tiene que llevarlo a la acción. Amén. Porque Noé creyó que lo que Dios dijo, Dios no es mentiroso, Dios es verdadero. Amén. Amén. Y de pronto comienza a llover y todos los que se burlaban quieren entrar al arca. Y ya Noé ya se cerró la puerta. Amén. Entonces nosotros debemos de creer en Dios. Si quieren leer un poquito más lo que es de Noé, vamos manos para Hebreos 11:7. Amén, hermano. Amén, hermana. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y su casa se salvará, y por la fe Condenó al mundo. fue hecho de la justicia que viene por la fe. Amén, hermano. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, como hemos visto, la fe es creer en algo que no se ve. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Gloria a Dios. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces, hermanos, quiero decirles que la fe no es algo que está en la cabeza, que dice yo creo, no. La fe no está en la cabeza solamente, la fe tiene que llevarse a la acción. Amén. Noé nos da ese ejemplo de que Dios le dice va a haber un diluvio y tú tienes fe en lo que Dios te dice y tú construyes un arca, y la fe es algo que es práctico. Amén. La fe es algo que tiene que llevarse a la acción. Amén. La fe tiene que ver con tener esperanza. En 1 Corintios 2:5, este versículo lo encontraron todos, hermanos. Amén. Amén. Entonces la Biblia dice que la fe que nosotros debemos de tener no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir? Que usted no debe de tener fe en el horóscopo. Usted no debe de tener fe en que voy a ir a que me lean las manos para ver qué va a ser mi destino. La fe de usted no debe estar puesta en la sabiduría de los hombres, sino debe estar puesta en el poder de Dios. Amén. Entonces, nuestra fe no puede estar en que, no pases por debajo de la escalera, ¿no?
O si viene un gato negro y pasa el gato negro, ¿no? Eso no es tener fe, eso son supersticiones. Nuestra fe no debe tener, en eso no debemos estar, sino debe de estar en el poder de Dios. Amén. Aleluya. Entonces la fe no es como una varita mágica, que si haces esto o esto, no. La fe es para obedecer la palabra de Dios. Amén. Amén. Demuestra su fe en Jesús, hace lo que Jesús dice. Eso es tener fe, confiar en Jesús. Por ejemplo, Jesús le dice a Pedro, Pedro, anda y pesca, ¿no? Pedro hizo caso lo que Jesús le dijo y pescó, y dice que fue la pesca milagrosa, ¿no? Que hubo una cantidad de peces. Entonces la fe es ponerla en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Si la palabra de Dios dice que Cristo viene de nuevo, usted se prepara. Amén. Usted día a día busca a Dios. No somos perfectos, pero día a día tratamos de buscar a Dios, y hay esa fe en que lo que Dios dijo es real. Amén. Es válido tener preguntas. Amén. Es válido tener preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se creó el mundo, no? Y comienza uno a preguntar, ¿no? ¿Qué pasará después de la muerte, ¿no? ¿Cómo será el día del juicio final? O sea, es válido que nosotros tengamos preguntas. Porque una cosa es tener preguntas y otra cosa es dudar de Dios. Nosotros sí podemos preguntarnos muchas cosas. Yo cuando leo la Biblia también me pregunto muchas cosas, pero no dudo de Dios. Aleluya. Entonces nosotros sí podemos preguntarle a Dios, ¿no? ¿Por qué, Señor, pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Pero nunca debemos de dudar de Dios. Amén. Dice, Tampoco todo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya, amén. Aquí estamos hablando de Abraham, hermanos. Aleluya. Entonces el texto comienza diciendo, tampoco dudó por incredulidad. Amén. Y la palabra dudar justamente significa estar entre dos pensamientos. Amén. Como habíamos estado leyendo el pastor, decídanse si son de Dios o si son del mundo. Amén. Amén. Eso es dudar, estar entre dos pensamientos. Y Dios no quiere que nosotros seamos incrédulos, que dudemos, sino que nosotros tomemos decisiones. Amén. Amén. Entonces, dice la canción, yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Dice que no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿cómo usted fortalece su fe? Dando gloria a Dios. Amén. Cuando usted comienza a alabar, a adorar a Dios, Sí, Señor. ahí mismo va a venir la fe. Aleluya. Amén. Usted fortalezca su fe dándole la gloria a Dios. Aleluya. Nosotros a Dios no lo podemos ver, ¿verdad? A nadie se le ha presentado Dios físicamente, Amén. ¿no? Pero usted conoce que Dios es real. Amén. Usted conoce que el Espíritu Santo es real. Amén. Usted conoce que Cristo es real. Amén. Y usted conoce que Dios es real, ¿por qué? Porque usted tiene fe. Amén. Amén. Ya que a Dios no lo hemos visto, pero sabemos que es real por la fe Amén. que tenemos. Aleluya. Amén. Aleluya. Esa es la fe. Quiere decir, hermanos, que si es que nosotros ponemos nuestra fe en cosas incorrectas, es algo peligroso. Amén. Hay personas que ponen su fe en brujería, Santo Dios. y poner la fe en cosas que no son correctas es algo peligroso. Sí, Señor. Amén. Entonces nuestra fe tiene que estar puesta en la persona de Jesús. Amén. Amén. Nuestra fe tiene que estar puesta en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Entonces no pongamos nuestra fe en cualquier superstición. Pongamos nuestra fe en lo que está diciéndonos Dios en su palabra. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Todos ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de lo que lo buscan. Amén. Hermanos, dice la Biblia que sin fe Es usted imposible. es imposible que agrade a Dios. Amén. Amén.
La palabra imposible quiere decir que usted no tiene posibilidad de agradar a Dios. Santo. Amén. Usted no tiene cómo agradar a Dios si no tiene fe. En otras palabras, sin fe no somos nada. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros agradamos a Dios? Creyendo en Él. Amén. Amén. Creyendo en su palabra. Sí, Amén. Señor. ¿Qué es la fe? Lo dice en el versículo 1, dice que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Entonces, la fe es dos cosas, hermanos. La fe, número 1, es una certeza. Amén. Es una seguridad. Amén. Y número 2, la fe es una convicción. Aleluya. Amén. Eso es la fe, tener una certeza y una convicción en la palabra, en las promesas de Dios. Amén. Ese es tener fe. Aleluya. Y vamos a ver cómo el mundo dice, yo necesito ver para creer. Santo Dios. Pero como Dios dice, primero hay que creer para ver. Amén. Es al revés. El que no es creyente dice, yo quiero ver primero para poder creer. Amén. Pero nosotros los creyentes decimos, no, yo creo y porque creo, voy a ver. ¡Gloria! ¡Gloria! Entonces vamos a ver que primero es creer y después es ver. Amén. Dice eso en Juan 11:39. Amén. Juan 11:39. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Amén. Hermanos, amén. Miren, viendo bien la palabra, el Señor Jesús le dice que primero tiene que creer. Amén. Para que pueda ver. Amén. 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 Es diferente que allá afuera en el mundo. Amén. Primero nosotros debemos de creer para poder ver la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros estamos aquí por fe, hermanos. Amén. Porque a Dios no lo podemos ver. Amén. Por ejemplo, Dios nos ha dado 5 sentidos, ¿verdad? Amén. Tenemos el sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto, del tacto, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, si yo no tuviera ojos, me sería imposible poder ver la luz. Amén. Amén. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado ojos y podemos ver la luz. Amén. Si yo no tuviera oídos, yo no pudiera escuchar nada, ningún sonido. Amén. Pero escuchamos porque Dios nos ha dado sonidos. Amén. Nos ha dado oídos. Amén. Entonces podemos escuchar los sonidos. Sí, Los aromas. Para poder oler los aromas es porque el Señor Dios nos ha regalado el olfato. Amén. Y para saborear las comidas, los sabores, porque tenemos gracias a Dios el gusto. Amén. Ahora, el Señor nos ha regalado todas estas cosas para poder ver, oír, ¿verdad? Poder olfatear, gustar y todo eso, ¿verdad? Amén. También el Señor nos ha dado fe para que nosotros podamos creer en el mundo espiritual. Amén. Amén, porque en el mundo espiritual también hay luz. Amén. En el mundo espiritual también está ya Dios. Amén. Gloria a Dios. Podremos respirar olores hermosos, podremos Aleluya. gustar de sabores preciosos. Amén. Está también en el reino de los cielos. Amén. Pero está fuera de estos 5 sentidos. Amén. Pero para eso Dios nos ha regalado la fe. Gloria a Dios. La fe. Amén. Entonces nosotros no creemos en Dios por los 5 sentidos. Nosotros creemos en Dios por la fe. Amén. Amén. Así como Dios nos ha regalado todos esos sentidos para poder disfrutar aquí en esta tierra, Dios también nos ha regalado la fe para poder Aleluya. creer en ese reino de los cielos. Amén. Dice que Dios nos ha preparado una ciudad. Amén. Amén. Y nosotros debemos de tener fe que allá tenemos unas moradas con Cristo. Gloria a Dios. Eso es tener fe. Amén, hermano. Cuando nosotros leemos un poquito de Enoc en Génesis, vemos que Enoc caminó con Dios. Amén. Entonces nosotros, por la fe que tenemos, podemos caminar con Dios. Amén. Amén. Cuando nosotros tenemos fe, podemos caminar con Dios.
Otra de las cosas que cuando nosotros tenemos fe, podemos construir un arca cuando no llueve. Amén. Amén. Eso vamos a leer en el versículo 7. Dice, como dice, hermanos, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veía, con temor preparó el arca, que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Entonces, hermanos, cuando la persona está llena de fe, es capaz de construir un arca en una tierra seca que no llueve. Amén. Si usted tiene fe, usted puede construir un arca, como un ejemplo, en tierra donde no llueve. Amén. Gloria. Sigamos viendo. Ahora vamos a ver la fe de Abraham. En el versículo 8. Por la fe Abraham, Siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Entonces, por la fe Abraham salió de su casa sin saber a dónde iba. Santo Amén. Dios. Usted cuando tiene fe puede salir y no sabe dónde va, pero lo más importante es que Dios vaya con nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria! Entonces, cuando uno tiene fe, puede ir. Señor, yo no sé dónde tú me llevas, pero yo confío que tú vas conmigo. Amén. Entonces, así salió Abraham. Dice que salió por fe, sin saber a dónde iba. Amén. Pero confiaba que Dios estaba con él. Amén. ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a ver también en el próximo versículo, es el versículo 11 de su esposa Sara. Santo. ¿Cómo dice, hermanos? Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Mire, hermanos, lo primero que dice es que Sara recibió fuerza para concebir. ¡Gloria! Sara era una persona anciana, ya estaba débil. ¿Amén? Pero la fe hace que en esa debilidad tú te puedas fortalecer. Amén. Amén. En medio de la debilidad, tu fe te fortalece, hermano. ¡Aleluya! Y otra de las cosas es que no era tiempo que Sara dé a luz, porque ya estaba viejita. Amén. Pero por la fe, Sara pudo concebir. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Gloria! Amén. También por la fe cruzaron el mar rojo. Amén. Eso está en el 29. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Amén. Entonces, hermano, usted si tiene fe y Dios le dice, cruza por el mar, dice que ellos cruzaron por el mar, hermanos. Amén. Entonces, la verdadera fe te hace cruzar por el mar rojo, hermano. ¡Gloria a Dios! Es que se encontró Moisés entre la espada y la pared. Amén. Porque por un lado estaba el mar y por otro lado estaba el ejército de Faraón que los quería matar. Amén. Entonces, Dios a veces te lleva a un momento en que simplemente tú tienes que creer en Él. ¡Gloria a Dios! Entonces, esa fe hace que tú puedas cruzar ese mar. Amén. Y tú dices, ahora, ¿cómo voy a pasar por acá y cómo voy a ir para allá? Amén. Si voy para allá me matan y si voy por acá el mar me ahoga, ¿verdad? Pero fue por la fe que ese mar se abrió. Amén. Gloria a Dios. Te permitió pasar. Amén. Amén. Por la fe cayeron Los muros de Jericó después de rodear 7 días. Amén. Entonces la fe hace que los muros se puedan caer. Aleluya. Amén. Si yo pudiera resumir esto, yo dijera que por la fe uno puede caminar con Dios. Amén. Aleluya. Que por la fe uno puede construir el arca en medio de tierra seca donde no llueve. Amén. Que por la fe Sara, siendo vieja, creyó que podía concebir un hijo. Amén. Que la fe te hace tener fuerza en medio de la debilidad. ¡Gloria! Que por la fe puedes cruzar el mar. Amén. Amén. Que por la fe puedes derribar los muros de Jericó. Amén. Que por la fe puedes tapar la boca de los leones. Oh, amén. gloria a Que Dios. por la fe puedes recibir y alcanzar las promesas de Dios. Amén. Y que por la fe
eso es la fe, hermanos. Poder creer, amén, en algo que no se ve. Amén. Dice que Moisés se sostuvo como viendo el invisible. Gloria a Dios. Parece contradictorio porque no podemos ver algo invisible, ¿verdad? Amén. Pero eso es la fe, poder ver lo invisible. Amén. Gloria a Si Dios. Dios te dice, he preparado una ciudad, tú no Amén. lo ves, pero Dios nos ha dado ojos espirituales. Amén. Para Amén. poder ver lo invisible, creer lo increíble y hacer posible lo que es imposible. Aleluya. Amén. Gloria. La pregunta viene, ¿cómo nosotros podemos obtener fe? Y es simple, hermanos, que tú puedas escuchar la palabra de Dios. Amén. Es que tú escuches, que tú oigas la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, si tú no tienes fe, es porque tú no estás escuchando la palabra de Dios. Amén. Entonces, si tú quieres que tu fe aumente, hermano, tú oye la palabra de Dios y oye y oye y oye Amén, amén. la palabra de Dios, y así tú vas a tener fe, hermano. Es solamente por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, usted no va a entrar al cielo por las obras que usted haga. Santo. Usted no va a ir al cielo, yo he hecho esto, porque eso no te va a hacer entrar al cielo. Lo que te va a hacer entrar al cielo es tu fe en Jesús. Amén. Entonces, si usted quiere agradar a Dios, tiene que creerle a Él. Amén. Tiene que creer en la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, hermanos. Amén. Si usted funda su fe en la sabiduría de los hombres, esa fe va a ser hueca, hermanos. Amén. Nosotros tenemos que fundar la fe en el poder de Dios, hermanos. Amén. Un ejemplo de esto es Job. Santo. Amén. Su fe de Job estaba fundada en su creador Dios. Amén. Miren lo que pasó. Job pasó, todos sus bienes materiales se derrumbaron, ¿verdad? Amén. Job perdió a sus hijos. Amén. Job perdió su salud. Santo. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez usted ha pasado una prueba en que su fe se estremezca? Pero dice, por eso tiene que fundar su fe en Dios. Amén. Amén. Porque a pesar que a Job le pasó todo esto, a pesar que en ese momento de angustia salió su fe. Aleluya. Amén. Así que usted, si se encuentra en un momento de prueba, de tribulación o de angustia, tiene que salir la fe en el nombre de Jesús. Gloria. Amén. Un aplauso así. Gloria. Entonces, Amén. no es necesario que nosotros seamos necesariamente pastor, no es necesario que nosotros seamos un presidente, no es necesario. ¿Por qué? Porque Abel tuvo fe y Abel era un campesino. Amén. Tampoco es necesario que usted tenga dinero para que usted tenga fe, ¿verdad? Gloria a Dios. Algunas personas, como tienen escasez, piensan que no pueden y piensan que el que tiene dinero sí puede. Pero la fe no tiene nada que ver con tener dinero tampoco. Amén. La fe no Aleluya. tiene nada que ver con raza. No importa si una persona es blanca, negra, trigueña, no tiene nada que ver con eso la fe. Es decir, que cualquier persona puede tener fe. Amén. Gloria a Dios. Usted puede tener fe, Sí. hermano. Amén. Hay una ilustración de una persona que se fue a una montaña que se llamaba el Everest. No sé quiénes han escuchado el Everest, que es una montaña grandísima, es una de las más grandes que hay. Él comenzó a escalar el Everest y resulta que comenzó a llegar a la meta de la montaña, ¿verdad? Ellos escalan y se ponen su traje de seguridad para escalar, ¿verdad? Y de momento él se resbala y comienza a caerse de la montaña. Y de pronto siente que como él tiene su esto de seguridad, ¡pum!, lo tira, ¿no? Amén. Y se queda colgado ahí. Se queda colgado ahí en la mitad. Y él se llega la noche y él está colgado ahí y él comienza a orar y comienza a pedirle a Dios. Se acordó de Dios en ese momento. Santo. Y dice, Dios, yo quiero que tú me ayudes en que yo pueda salir de esta situación. Yo estoy colgado en medio de la montaña.
y se escucha una voz del cielo que dice, suéltate. Entonces él escucha que Dios le está diciendo que se suelte. Y el día siguiente llegó la ambulancia y todo, y lo encontraron a 1 metro del suelo. Santo. O sea que si es que él hubiera creído en Dios, se soltaba y quedaba vivo. Pero la ambulancia lo encontró congelado. Santo. ¿Ah? Bacalao. Santo. Entonces, esa es la ilustración de que nosotros tenemos que confiar en lo que Dios nos está diciendo. ¡Aleluya! Si es que él se soltaba, se caía y quedaba vivo, hermano. ¿Amén? Entonces, si Dios te dice algo, usted tiene que obedecerlo. ¿Amén? Gloria a Dios. La prueba de que usted tiene fe es que usted lo lee, lo cree y lo obedece. Amén. ¿Amén? Entonces, lo que prueba nuestra fe es que usted demuestra. ¿Amén? Demuestra la palabra de Dios. Uno de los mejores ejemplos es Jesús. ¿Amén? Jesús vivió por fe, hermanos. Jesús, nunca en la Biblia va a encontrar que Jesús se fue a comprarse ropa, que Jesús compró una casa, que Jesús compró un terreno. Jesús no compró nada aquí en la tierra, amén. Porque él tenía puesta su mirada allá en el cielo. ¡Aleluya! Entonces nosotros también debemos de vivir por fe. Amén, hermanos. Entonces eso es en resumen, hermanos, lo que es la fe. Confiar y creer en Dios. Amén. Que si estamos en el último piso, Santo. nos lanzamos sabiendo que nuestro Padre no nos va a dejar caer y nos va a agarrar. Santo Dios. Amén, hermanos. Eso fue la fe.